Y la palabra es el instrumento más idóneo para preparar nuestro corazón. Así que le voy a pedir, abra su Biblia en el libro de los Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1. Y es un pasaje sumamente glorioso, es Efesios 1 del 13 en adelante, voy a leer. Y es la bondad de Dios. Pablo nos recuerda las bondades de Dios a aquellos que Él ha elegido y cómo es que Él hace todo por ellos. Así que voy a leer Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esta porción que dice para la alabanza de la gloria de su gracia es el propósito por el cual tú y yo fuimos salvados. Es para una expresión de gratitud, de agradecimiento a aquel que nos amó antes de la fundación del mundo, y por esa razón es que tú y yo podemos hoy estar agradecidos. Tú y yo no buscamos a Dios, no deseamos buscar a Dios, pero Dios sí nos buscó. Y es por eso que podemos hoy estar esta mañana agradecidos y poder estas palabras llevarlas a cabo para la alabanza de su gracia, que es por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios del universo, el creador de esta tierra, el que, Señor, está moviendo todas las cosas. Y el hecho de que hoy, Señor, estemos en este lugar, solamente, Señor, es porque tu voluntad, pero sobre todo tu gracia, es que ha abundado en nosotros. Gracia de saber, Señor, de que no te buscamos, sino tú nos buscaste. Y no solo nos buscaste, sino diste tu vida a causa de tu justicia, porque estábamos perdidos y hoy, Señor, nos has hallado. Gracias te damos, Señor. Queremos esta mañana en nuestro corazón cantar con alegría, con gozo, porque estamos agradecidos del Dios maravilloso que eres, que nos has salvado. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado.
venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Sabemos que estábamos perdidos fuera del Señor, que no teníamos salvación, pero enseña la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos, por gracia. Aún en mi
sobre la tempestad. No puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y por un momento dile: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo no me hubiera imaginado, Señor, tanta misericordia, Padre, hacia mí. Dile ahí con tus propias palabras: Señor, gracias. Gracias porque tú me alcanzaste. Gracias porque a pesar de todo mi pecado, Señor, tú me perdonaste y me limpiaste, Señor, y me has hecho una nueva criatura, Señor. Me has hecho tu hijo, Padre.
Gracias porque me has redimido, Padre. Gracias porque puedo venir delante de ti y darte gracias. Gracias por todo, Padre, porque aunque no lo merezco, Señor, podemos venir confiados en que tú eres nuestro Padre bueno, en que tú tendrás misericordia de nosotros, Padre. Te rogamos, Señor, por los que aún no te conocen, Padre, que puedas abrir corazones y mentes, Padre, en esta mañana, y que tú puedas obrar en sus corazones. En tu nombre, Jesús. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseña a temer mis dudas.
siglos mil, brillando esté el sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Si libre soy, Dios me salvó. Gracias, Señor. Gracias porque nos salvaste, Padre. Ya Él rompió y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Qué grande es tu amor, Señor, que nos salvaste y nos diste tu misericordia, Señor. Estamos tan agradecidos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, Dios, para recordar tu muerte, para recordar que un día tú subiste esa cruz, Señor, y sufriste todos nuestros dolores. Sufriste todo por nosotros, Señor, y nos diste vida. Muchas gracias, Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Si va preparando su vasito y su pan, vamos a leer una porción de la palabra que está en Isaías 53, del versículo 3 en adelante. Habla precisamente de este sufrimiento que sufrió nuestro Salvador. Todo lo que tuvo que padecer por nuestra causa, por nosotros. Y dice así la palabra, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres escondieron el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y por juicio fue quitado.
Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has pasado por nosotros, Dios. Porque tú no abriste tu boca, porque tú permaneciste mudo ante toda la infamia que se hablaba en contra tuya. Tú tomaste todo eso para ti, Señor, y lo llevaste a la cruz. Todos nosotros nos hemos descarriado, todos nosotros hemos hecho lo malo, Señor, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Y es por eso que venimos hoy ante tu presencia, mi Dios, para recordar ese sacrificio, para recordar que tú moriste en una cruz, que tú derramaste tu sangre por todos nosotros y que tú, Señor, moriste por ellos, Señor. Pero también con esto declaramos que un día vas a volver a nosotros, vas a venir, Señor. Vas a venir con poder y autoridad a tomar a tu pueblo. Todo eso lo anunciamos el día de hoy participando de la cena del Señor. Y en tu nombre lo hacemos y participamos de ella. Comamos, hermanos. Así también recordamos que este jugo de la vid es un símbolo de la sangre derramada en esa cruz. Recordamos que tú derramaste toda tu sangre en la cruz del Calvario. Y hoy en este día lo tomamos recordando ese sacrificio y esa sangre derramada en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Bebamos. Pues qué bendición, hermanos, que el Señor haya dado su vida por nosotros, aún en medio de nuestra condición, aún en medio de nuestro pecado. El Señor tuvo misericordia de nosotros y se dio a sí mismo en una cruz. Eso es algo indescriptible, algo que no podemos entender cómo sucedió, ni por qué sucedió, ni por qué lo hizo, pero Él lo hizo. Y gracias a Dios que hoy tenemos salvación por su sangre. Y bueno, vamos a pasar a los anuncios. Les recordamos que ahí en la parte de atrás están las urnas para que en algún momento, en el momento que tú lo decidas, tú puedes ir y depositar tus diezmos y tus ofrendas. Ahí van a estar. Entonces tú lo puedes hacer en el momento que tú más lo veas conveniente. También queremos recordarles que los días martes de 6 de la tarde a 8 de la tarde están abiertas las instalaciones de la iglesia en Álvaro Obregón 77. Para si tú quieres ir a dejar despensa, puedes hacerlo. Si tú quieres, estás necesitando despensa, también puedes hacerlo en este tiempo. Ha sido de bendición. Gracias a Dios que Dios ha suplido y ha sido de bendición de que muchos hermanos han donado despensa y han podido ser de bendición para otros que han estado en necesidad. Entonces te animamos a que vayas los días martes y los días jueves de 9 a 11 de la mañana.
Y bueno, también te recordamos que para que tú puedas asistir el siguiente domingo a la reunión, es necesario que tú te registres con Mauricio y con Lilia. Bueno, ya creo que ya saben el teléfono, si no creo que está puesto en la página o si está apareciendo ahí en la pantalla para los que están viendo la transmisión. Y si no, no sé si está por ahí Lilia y Mauricio, que se pongan en pie para que los conozcan, y con ellos ahí están. Con ellos se pueden registrar. Acuérdense que es el cupo de 200 personas. Esto con motivo de la pandemia que ha estado muy fuerte en este segundo brote, ha estado muy fuerte. Entonces les animamos a que se registren con tiempo. Y mira, si tú presentas temperaturas, si tú presentas síntomas que sean sospechosos de COVID, o inclusive estás presentando enfermedad de gripe, pues te recomendamos que mejor te quedes en casa, que tomes un tiempo para que pues descanses una semana de venir a la iglesia y lo veas mejor por la transmisión en línea. Así es que te animamos a que seas considerado también con nuestros hermanos que son vulnerables. Entonces, pues esos son los anuncios para esta semana, y vamos a prepararnos para la palabra a través de la voz del pastor Manuel Quintal o Manolo Quintal. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga, qué bueno verles. Antes de ir a la palabra, quisiera que oráramos un momento por algunos hermanos que están pasando un tiempo bien difícil, ¿verdad? Quisiera que oráramos por nuestras hermanas Karina y Saraí, que son de Irapuato. Tengo entendido que ayer falleció el papá de ellas. También por la doctora Betty. Esta madrugada falleció su hermano, y si se acuerdan, hace 2 semanas falleció otro hermano de ella también. Entonces vamos a orar por ellas, y vamos a orar por nuestro hermano Cuauhtémoc Martínez, que ahorita está, creo que como desde el miércoles está intubado, y pues necesitamos orar por ellos. ¿Les parece bien? Amado Señor, venimos delante de ti sabiendo que tú estás en absoluto control de todo lo que sucede y que nada escapa de tu control. Señor, también sabemos, porque tu Biblia lo enseña, tu palabra lo enseña, que todas las cosas que nos pasan contribuyen para nuestro bien y siempre estás obrando para nuestro bien, aunque muchas veces, Señor, las cosas que nos acontecen son muy duras y muy difíciles. Queremos pedirte, Señor, por estos hermanos que están pasando por este dolor y este dolor en su vida, Señor. Pedimos por Karina y por Saraí y por su hermana Nayeli y por todos sus demás hermanos, Señor, que tú les bendigas y les consueles por el fallecimiento de su papá. Tráeles el consuelo, Señor, y la fortaleza y la gracia que necesitan en este tiempo. También oramos por la doctora Betty. Pedimos que le consueles, que le abraces con gracia a ella y a su familia, y que puedan acogerse a ti, Señor, y refugiarse en ti, porque solo tú eres Dios de misericordias y Padre de toda consolación, Señor. Queremos pedirte por un milagro de sanidad en Cuauhtémoc Martínez, Señor. Queremos pedirte, sánalo, por favor. Sana su vida, Señor. Usa a los médicos, pero al final sabemos que la sanidad viene de ti. Pedimos por la sanidad de su cuerpo, y pedimos por sanidad también
para su esposa, sus hijos, que gracias a Dios ellos no les ha afectado fuerte, Señor, pero pedimos que tú traigas sanidad y les suplas lo que están necesitando en cuanto a medicamentos y les fortalezcas, Dios. Pedimos por nuestros demás hermanos que están ahorita enfermos, aunque con síntomas leves, pero pedimos que a todos ellos les sanes, por favor, Señor, y que guardes a tu iglesia y Señor, que en este tiempo podamos actuar y vivir en fe, sabiendo que tú estás en control, que nuestras vidas no dependen del coronavirus, sino de ti. Y Señor, en ti confiamos, te damos gracias y ponemos todas estas peticiones delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, también los días martes normalmente nos reunimos, los pastores nos reunimos, Marco, Joel y yo, en la tarde y platicamos, tomamos decisiones acerca de la iglesia, pero también tomamos tiempos de oración y estamos orando por la iglesia y por todo lo que estamos viviendo. Entonces quisiéramos invitarles, si algunos de ustedes desea acompañarnos martes de 7 a 8 de la noche allá en Obregón 77. Los pastores estamos orando y si alguien quiere llegar, lo vamos a recibir, que ore junto con nosotros. Ahí en Obregón 77, martes 7 de la tarde, 7 a 8. Entonces sé que luego podemos necesitar oración o simplemente tienes carga por estar orando y has estado orando y quieres unirte a nosotros, seas bienvenido. Entonces, si así lo consideras, obviamente vamos a tener ahí sana distancia y todo y medidas, pero vamos a orar. Entonces sentimos del Señor abrir esta invitación y quien desea hacerlo puede unirse a nosotros. No lo vamos a transmitir en línea, va a ser presencial. Entonces quien quiera puede asistir con nosotros martes 7 de la tarde. ¿Está bien? Muy bien. Abra su Biblia, por favor. Y bueno, bienvenidos todos bienvenidos. Gracias a Dios por poder estar juntos, reunidos, adorando al Señor, buscando su rostro, confiando en Él, y saben que hacemos las cosas lo mejor posible, tomamos las medidas, porque actuamos con fe, pero también queremos ser sabios y prudentes, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que estamos aquí. Y abra su Biblia en Joel capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie titulada El Día del Señor y hoy vamos a estar sobre el pasaje de Joel 2 del 28 al 32. La semana pasada comenzamos a ver el pasaje anterior, comenzamos a ver cómo Joel, después de haber estado advirtiendo al pueblo de Judá acerca de los juicios que el Señor estaba trayendo entendemos por la idolatría del pueblo, vino el juicio con la plaga de langostas, luego él profetiza que si no se volvían al Señor iba a venir un juicio peor que consistiría en la invasión de un pueblo más poderoso que ellos. Pero entonces vemos la misericordia de Dios a partir del capítulo 2, versículo 12, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a volverse a Dios, y sería esa la manera de ser librados de juicios más severos y de la muerte eterna. Y vimos cómo la semana pasada el Señor prometía, en el pasaje anterior vimos cómo el Señor trae promesas de restauración para todo aquel que se vuelve Él de todo corazón, para todo aquel que genuinamente se arrepiente y vuelve a Dios de todo corazón. Vimos cómo Dios declaró varias promesas de restauración y de bendición. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de esas promesas, pero estas promesas que vamos a ver hoy no tenían tanto, no iban a llegar a su cumplimiento en los días de aquella generación, sino que estas promesas que vamos a ver hoy entendemos que iban a tener cumplimiento muchos años más adelante de lo que Joel profetizó. Y es lo que vamos a ver hoy. En esta porción que hoy nos ocupa, vamos a ver cómo Dios hace una gloriosa promesa
Vamos a ver cómo Dios hace una advertencia seria y vamos a ver cómo también Dios hace un ofrecimiento de salvación. Una promesa, una advertencia y un ofrecimiento de salvación. Y el título de esta enseñanza es una gloriosa promesa, una gloriosa promesa. Voy a leer el texto y si después de leerlo me acompañas a orar para pedirle al Señor que por favor hoy nos ilumine con su palabra. Dice Joel 2, versículo 28 al 32. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias que haces sonar tu voz en este tiempo. Gracias que haces oír tu voz, Señor, a través de tu palabra, la palabra que tú inspiraste, la Biblia. Señor, hoy te pedimos, háblanos, por favor, danos dirección, guíanos. Haz tu obra, Señor, en cada corazón. Y, Señor, te pido, por favor, ayúdame a predicar este mensaje con denuedo. Pero, Señor, todos aquí entendemos que el maestro por excelencia eres tú. Así es de que te pido, Señor, enséñanos, amado Espíritu Santo, enséñanos tu palabra hoy, para que nos volvamos a ti, Señor, y vivamos de acuerdo a ella. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. Concédenos, Señor, el tesoro de tu palabra. Señor, vamos a ser fieles. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Debemos tener cuidado, hermanos, en cómo interpretamos las profecías bíblicas. Hay algunas profecías en el Antiguo Testamento que se aplicaban a alguna situación particular del pueblo de Israel y que tuvieron su cumplimiento en aquel tiempo. Pero hay otras profecías que tendrían su cumplimiento, un cumplimiento en aquel tiempo y después otro cumplimiento en el futuro, como que alcanzarían algunas de ellas también un cumplimiento en los últimos días, es decir, en los días que estamos viviendo y tal vez todavía algunas en el futuro. Algunas profecías del Antiguo Testamento son interpretadas a la luz del Nuevo Testamento. Y esta profecía que vamos a entrar a ver hoy es una de ellas que solamente puede ser entendida de manera correcta si la estudiamos a la luz de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? Entonces Joel anuncia, en ese momento de la profecía, como que hace un cambio, porque los versículos anteriores estaba él diciéndoles, si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, Dios va a restaurar su campo, Dios va a restaurar su ganado, Dios va a restaurar la adoración en el templo, Dios les va a restaurar en lo material. Sobre todo se enfocó en eso, que era lo que la plaga de langostas había devastado. Pero ahora Joel hace un cambio y les anuncia algo que se iba a cumplir no en el tiempo de ellos, sino un tiempo después, y tal vez él ni sabía cuánto tiempo después, pero vamos a ver que fueron cientos de años después el cumplimiento de una parte de esta profecía. Son promesas más distantes. Es como, ¿se acuerdan en la primera enseñanza que les dije que Joel hacía algo con sus profecías como los piratas cuando tenían un instrumento que se llamaba un catalejo, que era como un telescopio, que era un tubo
pero luego ellos lo iban, un tubo con lentes, ¿verdad? Lo iban abriendo y tenía varios lentes, y dependiendo el alcance del catalejo, podían ver a ciertas distancias, a diferentes distancias, ¿sí se acuerda? Como que ahorita Joel abre el catalejo lo más que puede, y entonces lanza una profecía para tiempos muy distantes. Entonces, muy probablemente ni él sabía cuánto tiempo. Entonces vamos a empezar a ver nuestro texto, y yo le dije que el texto empieza con una promesa, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Dice el versículo 28 y 29, y sucederá después de esto, fíjate cómo dice, después de esto. O sea, no era para ese tiempo de esa generación, era para después. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está hablando el Señor obviamente. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas, ahí entiéndase los esclavos y los libres, las esclavos y las esclavas, derramaré mi espíritu en esos días. Hasta ahora Joel solo había mencionado promesas de restauración con un énfasis en lo material, en sus cosechas, ganados, campos que serían restaurados y ellos se volvían de todo corazón a Dios. Pero ahora él habla de bendiciones espirituales, el derramamiento del Espíritu de Dios en toda carne, dice el texto, y la salvación para aquellos que lo invocaren. Pero para poder entender esta profecía, hermanos, antes de ir al cumplimiento en el Nuevo Testamento, vamos a la raíz, muchos años antes que Joel, muchos años antes que esta profecía fue dicha. Vaya buscando en su Biblia, por favor. Hoy sí le voy a pedir que mueva un poco su Biblia. Entonces en Números 11, usted vaya buscando Números 11 ahí en su Biblia, si la trae con usted. Para entender esta profecía tenemos que irnos a la época de Moisés, cuando en una ocasión el pueblo murmuró, se quejó por las incomodidades que estaban sufriendo en el desierto, y ya no estaban ellos apreciando la bondad y la misericordia del Señor, que los había sacado de generaciones y generaciones de esclavitud en Egipto. Pero al oír estas quejas y esta murmuración, Moisés se sintió muy afectado, y ya él estaba cansado de estar lidiando con el pueblo, que ahí el texto nos habla que eran 600,000 hombres de a pie, pero aparte habían mujeres y niños, o sea, como 2 millones de personas, él solo guiándolos. Él ya estaba cansado. Entonces, y Moisés llega y le dice al Señor, Señor, ya mejor quítame la vida. Por si usted cree que un hijo de Dios luego no se puede deprimir. O sea, Moisés se sintió terrible, dijo, Señor, quítame la vida. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Busca 70 ancianos de los más reconocidos, de los varones, de los ancianos de Israel, reúnelos, le dice, y cuando estén todos reunidos, le dice, voy a tomar de tu espíritu. O sea, obviamente era del espíritu que Dios había puesto en Moisés. Dice, y lo voy a poner en ellos para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Y entonces ahí en Números 11:25 leemos. Usted luego lea el capítulo completo, le va a bendecir mucho. Pero ahorita nada más vamos a leer del versículo 25, es Números 11:25 al 29. Números 11:25 al 29. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él. Si te fijas, del espíritu está con mayúscula, ¿verdad? Porque era el mismo espíritu de Dios. Y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, ¿qué hicieron? Dice, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido de la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero mira lo que responde Moisés, dice, pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Y mira esta respuesta, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta
que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, Moisés dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y todo el pueblo tuviera el espíritu sobre ellos. Y era un anhelo y una necesidad que Moisés veía por el pueblo. Hermano, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. Ciertamente Dios estaba presente con su pueblo, pero su Espíritu no moraba en los creyentes. El Espíritu Santo venía sobre algunos varones seleccionados por Dios para que el Espíritu los capacitara para llevar a cabo alguna obra sobrenatural que Dios les había encomendado. Por ejemplo, José. El texto, cuando tú lees la historia de José, tú ves cómo José, Faraón vio, dice, ¿quién como él? Que el Espíritu de Dios está sobre él. Y José, por el Espíritu Santo, interpretó los sueños de Faraón. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Josué, el mismo Josué, el ayudante de Moisés, que era un hombre que el Espíritu estaba sobre él. Lo mismo dice acerca de los jueces Otoniel, Gedeón, Sansón, Jefté. Y muy posiblemente Débora, aunque no se menciona literalmente que también sobre ella, pero suponemos que también. Pero también el Espíritu, por ejemplo, vino sobre Saúl cuando fue rey, pero luego, si te acuerdas, el mismo Espíritu se retiró de Saúl. Dice ahí en, creo que es 1 Samuel 16, y el Espíritu de Dios se retiró de Saúl y le atormentaba un espíritu inmundo, un demonio. Pero también el Espíritu vino en ocasiones sobre David. Y entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento, hermanos, solamente sobre algunos escogidos venía el Espíritu Santo para que profetizaran. Profetizar es hablar de parte de Dios y para que hicieran obras sobrenaturales de parte del Señor. El Espíritu Santo entonces capacitaba a ciertos varones y posiblemente también mujeres para que realizaran esas obras específicas que el Señor les había encomendado. Así es de que, escucha, lo que Joel declara en nuestro texto, y regrésate a Joel 2, yo te voy a recomendar algo, ponle una marca a Joel 2, porque vamos a estar yendo y viniendo, ponle ahí una hojita, un lápiz, lo que traigas a la mano, pero lo que Joel está diciendo cuando dice, y sucederá después de esto, que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es eso que Joel está declarando, profetizando ahí, es la promesa de que ese anhelo que tuvo Moisés tendría su cumplimiento un día. Llegaría el día en que el Señor pondría su Santo Espíritu en todo el pueblo y no solamente sobre unos privilegiados. Derramaría su Espíritu, de acuerdo a Joel 2:28, en hombres y mujeres, en jóvenes y ancianos, en esclavos y libres. Es decir, cuando dice sobre toda carne, está refiriéndose a sobre toda clase de personas. Pero obviamente no podemos perder de vista el contexto del pasaje de Joel, que son promesas para los que se vuelven al Señor de todo corazón. ¿Está conmigo? Entonces, el cumplimiento de esta profecía de Joel tiene su raíz desde los tiempos de Moisés. Ojalá el Señor derramara su espíritu sobre todos. Joel lo profetiza y su cumplimiento lo vemos en Hechos capítulo 2. Vámonos al Nuevo Testamento ahí en tu Biblia. Hechos, es más, vamos a ver desde el capítulo 1. Hechos, nada más ahí en Hechos 1, quiero que veamos algo. Porque cuando Jesús resucita y está con sus discípulos por varios días, y ya cuando Él se está despidiendo de ellos, Él les hace un encargo, les da una instrucción. Hechos 1:4 les dice, fíjate bien con atención, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿La qué? La promesa del Padre, esa promesa que vino por labios de Joel, pero que también profetizaron Isaías, Ezequiel, varios profetas. Dice que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí,
porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados, o sea, serán sumergidos con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y entonces Jesús les dice, quédense aquí en Jerusalén. Y Jesús asciende a los cielos, se va. Los 120 discípulos se quedan juntos en un lugar que era el aposento alto, un lugar así como en un segundo piso, están todos orando, unánimes. Eso nos lo dice más adelante ahí en Hechos 1, pero llegamos al capítulo 2, versículo 1, y dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, la fiesta de Pentecostés, la segunda fiesta más importante para el pueblo judío en aquel tiempo, dice, estaban todos juntos unánimes. ¿Qué habían estado haciendo? Lo lees en el capítulo 1, orando y todos esperando en Dios, todos vueltos a Dios con todo su corazón. Dice, estaban en un mismo lugar y de repente, versículo 2, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y ahí, hermanos, es el cumplimiento de aquella profecía. Viene el Espíritu Santo sobre estos 120. Ellos empiezan a hablar en lenguas que cuando vas leyendo el pasaje te das cuenta que empezaron a hablar en diferentes idiomas, porque en la fiesta de Pentecostés, quiero decirte que venían algo así como 500,000 personas a Jerusalén, de todas las naciones donde estaban los judíos regados, iban a adorar al Señor en las fiestas de Pentecostés. Pero entonces empiezan a oír a estos 120 que empiezan todos a hablar en diferentes lenguas, pero eran los idiomas de todos esos visitantes. Y entonces la gente se sorprende y algunos están atónicos, quedan perplejos diciendo, ¿qué onda? Están hablando en mi idioma. Y en el otro, y unos dijeron, no, están borrachos. Y entonces se levanta Pedro, versículo 14, estamos en Hechos 2. Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea todo esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, y no son mexicanos, entonces no están borrachos, sino que esto es lo que fue dicho. Fíjate lo que dice el versículo 16, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué hace Pedro? Se levanta y dice, hermanos, esa profecía de Joel, que es todo el texto que estamos estudiando hoy, se está cumpliendo hoy. O sea, se está cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro explica que eso era el cumplimiento de la profecía de Joel, Dios derramando su Espíritu ya no solo sobre unos varones seleccionados por Dios para una tarea específica, sino sobre toda clase de personas, y ya no de una manera temporal, sino de una manera permanente, para que se quedara con ellos por el resto de sus días. La venida del Espíritu Santo registrada en este pasaje, hermanos, inauguraría la era de la iglesia. De ese día en adelante, el Espíritu Santo moraría en los hijos de Dios, vendría a morar en todo aquel que se vuelve a Dios de todo corazón y ejerce y proclama fe en Jesucristo y se arrepiente. Desde ese día hasta el día de hoy, hermanos, el Espíritu Santo viene y es derramado sobre esa persona, y esa persona nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo y empieza a vivir la vida del Espíritu. Desde ese día hasta hoy.
Entonces, hermanos, el Espíritu Santo viene para aplicar la salvación que Cristo ganó en la cruz, que el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo, que Cristo la ejecutó con sus sufrimientos en la cruz del Calvario y en su resurrección. Cuando nosotros creemos que Jesús hizo eso por nosotros, el Espíritu Santo viene y aplica esa salvación a nuestro espíritu, nos hace nacer de nuevo, nos da vida, viene a ayudarnos también, o sea, viene pero ya no se va. Él viene y se queda con los que han nacido de nuevo y nos ayuda a caminar en este mundo obedeciendo al Señor, creciendo en obediencia, creciendo en santidad. Eso se le llama santificación. Y Él nos ayuda también en nuestra vida de adoración. Él es quien nos ayuda a entender la palabra de Dios. Él es quien nos ayuda a orar y nos guía nuestras oraciones. Y Él es quien nos guía en nuestra adoración y en nuestro servicio, etcétera. Él viene también a capacitarnos para hacer la obra del Señor. El Espíritu Santo, mira hermano, la obra del Señor es una obra sobrenatural. Y para hacer la obra sobrenatural no sirve de nada la carne. O sea, no sirve de nada nuestro esfuerzo humano y carnal separados de Dios, no sirve para nada. Muchos han intentado hacer la obra de Dios sin Dios y es un fracaso, es un fiasco, porque esto es sobrenatural. Y el Espíritu Santo viene y nos capacita. Todos los hijos de Dios somos capacitados con Él con dones sobrenaturales para hacer la obra del Señor. En el antiguo pacto solamente algunos profetizaban, tenían visiones, tenían sueños. Por eso la profecía de Joel dice: sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños, sus hijos e hijas profetizarán, etcétera. Porque era lo que en ese tiempo, la manera en que Dios obraba. Pero en realidad, ahora, hermanos, todos los hijos e hijas de Dios son capacitados, tienen una capacidad sobrenatural de parte de Dios para hacer la obra del Señor. Ya no solo unos cuantos haciendo la obra del Señor, sino ahora todo el pueblo de Dios haciendo la obra del Señor. Pasajes como 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, Efesios 4, Romanos 14 y 1 Pedro 4 nos enseñan que todos los creyentes, todos sin excepción, tenemos dones y capacidades dadas por el Espíritu Santo. Amén. Todos. Entonces, todos en la iglesia podemos disfrutar del cumplimiento de la profecía de Joel, que el Espíritu Santo fue derramado entre los que han nacido de nuevo, entre aquellos que han ejercido fe y están vueltos a Dios con todo su corazón. El pastor Sugel Michelén da una ilustración acerca de esto, pensando esto, hermanos, que muchas veces creemos que la obra del Señor la tiene que hacer un grupo selecto de personas, como si fuera el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo vino para cambiar eso, para que todo el pueblo hiciera la obra de Dios. El pastor Sugel Michelén dio una ilustración y dice: la iglesia tristemente el día de hoy es como un partido de fútbol, en el que unos cuantos jugadores están en el campo urgidos de un descanso, mientras que en las gradas hay miles de espectadores urgidos de ejercicio. Es muy triste que la obra del Señor solo la lleven a cabo el 10 o 15% de los congregantes en las iglesias, tanto sirviendo como sosteniendo económicamente y haciendo todo lo que se tiene que hacer. Hay muchos espectadores pasivos, pero la Biblia enseña: el Señor va a llamar a cuentas al 100% de la iglesia. Y Jesús habló bastante acerca de eso, que nos va a llamar a cuentas que hicimos con los dones, los talentos, con su misma presencia que Él nos dio. El Espíritu Santo nos fue dado, hermanos, para dar testimonio de Jesús. O sea, ya vimos
que el derramamiento del Espíritu Santo tuvo su cumplimiento en Pentecostés, y a partir de ahí, toda persona que se rinde a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en él, recibe el Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Entonces, ya vimos cómo se cumplió, cuándo se cumplió y que se sigue cumpliendo, pero entonces, ¿para qué? Aunque ya dije algunas cosas, pero el Espíritu Santo nos fue dado sobre todo, hermanos, para dar testimonio de Jesús. Tristemente, muchas veces, cosas que leemos en el libro de los Hechos queremos hacerlos doctrina y decir que así, o sea, como en ese pasaje de Hechos 2 dice que todos hablaron en lenguas, entonces ya se enseña, todo cristiano tiene que hablar en lenguas. Pero cuando tú lees la doctrina completa acerca del don de lenguas, y lo lees sobre todo en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, es muy clara la palabra cuando dice, no todos hablan en lenguas. Dios, el Espíritu Santo, reparte dones como Él quiere. Hay quienes hablan en lenguas, hay quienes tienen un don de hablar lenguas angelicales porque hay diversos tipos de lenguas. Sí lo hay. Y siguen en función, pero no todos. Sin embargo, el libro de los Hechos sí nos dice algo que sucedió, que hacían todos los que recibían el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es en común? Que todos daban testimonio de Jesús. No el hablar en lengua, sino el dar testimonio de Jesús. Vamos a ver unos pasajes. Si estás en Hechos todavía, acompáñame allí. Ya leímos Hechos 2, pero quiero que leamos versículo 4 al 6. Esta es la primera ocasión en que gente fue llena y entendemos que empezaron a dar testimonio de Dios. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, había piadosos procedentes de todas naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué estarían hablando? No estaban dando las noticias, estaban profetizando acerca del Señor, estaban profetizando, declarando la voluntad, la palabra de Dios. Ya vimos que Pedro se levantó y dio testimonio de Jesucristo. La segunda ocasión que esto sucede es cuando llevan a Pedro ante el Sanedrín, porque habían sanado a un cojo. Y en Hechos 4, versículo 8, Hechos 4, versículo 8, está Pedro ante el Sanedrín, y entonces Pedro les dice, entonces Pedro, mira qué dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo de Israel, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, y mira lo que hace. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Si te das cuenta cómo dice el versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo, y en el versículo 10 ¿qué dice? Daba testimonio de ¿quién? De Jesús. No se puso a hablar en lenguas. Dio testimonio de Jesús. La tercera ocasión que alguien fue lleno del Espíritu Santo fue ahí mismo en el capítulo 4, cuando están los discípulos, apóstoles y otros discípulos reunidos, empiezan a orar, y dice el versículo 31, Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con denuedo, dice Reina Valera. Fueron llenos, ¿y qué hicieron? Dieron testimonio de la palabra del Señor. ¿Está conmigo? La cuarta ocasión que el libro de los Hechos nos dice que alguien fue lleno del Espíritu es cuando empieza a crecer la iglesia tanto que hay un desorden para repartir la ayuda que ellos juntaban para las viudas. Entonces, el texto dice que los apóstoles dijeron, a ver, júntenos varones. Bueno, vamos a verlo ahí. Hechos 6:3. ¿Ya lo tienes? Hechos 6:3 dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes podemos encargar esta tarea, y nosotros nos encargaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Ahora, les encargaron
reúnan hombres llenos del Espíritu Santo. Y mira el versículo 5. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a, ¿quién dice ahí primero? A Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hasta ahí. Ok. Trajeron a hombres que se notaba que eran llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué lo notaban? Bueno, ahí nos dice que el primero en ser mencionado es Esteban. Si tú sigues leyendo en tu Biblia, te vas a dar cuenta cómo Esteban, Dios lo estaba usando con poder. Llegan, lo toman preso y luego lo martirizan, lo matan a pedradas. Pero antes de morir, Esteban empezó a dar testimonio acerca del Señor. Desde Moisés, los patriarcas, Moisés, menciona a David, menciona a Salomón, y entonces lo agarran, lo sacan, lo apedrean. Pero mira lo que dice en el capítulo 7 de Hechos, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿de quién dio testimonio? De Jesús. ¿Cómo la gente notaba que estos diáconos eran llenos del Espíritu Santo? Porque daban testimonio de Jesús. No porque hacían reuniones donde todos se alocaban y empezaban a hacer cosas raras. No, porque daban testimonio de Jesús. La quinta vez que se menciona a alguien lleno del Espíritu Santo fue el Saulo de Tarso, cuando se convierte. Tú conoces la historia en Hechos 9, ve buscando Hechos 9. Saulo de Tarso va en el desierto, se topa con Cristo, cae ciego por el resplandor de la gloria de Jesucristo, queda ciego, lo llevan a la ciudad y entonces Dios manda a un siervo suyo, Ananías, y mira el versículo 17, Hechos 9, 17, Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y para que seas, ¿qué cosa dice ahí? Lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos, cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Mira el versículo 20. Enseguida, ¿qué se puso a hacer? Se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Hasta ahorita, hermanos. ¿Qué es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Dar testimonio de Jesús. ¿Para qué el Espíritu Santo sería derramado sobre toda clase de personas, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre hombres, sobre mujeres, esclavos y libres? Entre otras cosas, una de las más importantes, dar testimonio de Jesucristo. La marca distintiva de la llenura del Espíritu Santo en todas esas ocasiones, hermanos, fue dar testimonio de Cristo. La iglesia, en la iglesia hoy, desde ese tiempo hasta hoy, todos los hijos de Dios, ya sean hombres o mujeres, viejos o jóvenes, ministros o laicos, todos somos llamados a dar testimonio de Jesús al mundo por medio de nuestros hechos y de nuestras palabras. Como dijo Moisés: ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá todo el pueblo declarara la voluntad de Dios expresada en la palabra, tocante al verbo encarnado, a Jesucristo. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. ¿Por qué? El Espíritu Santo ya está en los hijos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de Jesús con alguien que todavía no lo tiene? ¿Cuándo, hermano? Gracias.
Y después Joel, regrésate a Joel por favor, pero no pierdas Hechos, porque se me hace que al rato igual y regresamos. Joel, después de dar esa profecía, da una advertencia. Es tremendo esto. Versículo 30 y 31. Es mismo Dios hablando por medio de Joel. Y después de decir que va a derramar su Santo Espíritu, dice: haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Quiero que notes el lenguaje de guerra. Sangre, fuego, humaredas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Joel está diciendo: en esos últimos días, bueno, el Señor por boca de Joel, voy a derramar mi espíritu sobre mi pueblo, pero voy a venir en guerra contra mis enemigos. Y vendrá el día grande y terrible del Señor. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Desde que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, ahí entramos en esta fase que se conoce como los últimos tiempos. Y han pasado 2000 años y cada día estamos más cerca de ese día grande y terrible. Y si tú dices que ya pasó mucho tiempo, es para el Señor, dice la Biblia, un día son como 1000 años. Jesús advirtió de ese día. Mateo 24, te lo voy a leer, Mateo 24, versículo 29 y 30. Cuando alguien le preguntó: Señor, ¿cuáles serán las señales de que eso va a pasar, de los tiempos finales? Jesús dijo, Mateo 24, 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. O sea, va a haber situaciones que por la presencia de Dios, los cielos se van a estremecer. Dice: las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, porque no vienen son de paz. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y a qué se refiere? A lo que Joel ya ha hecho referencia en lo que hemos estudiado en el libro de Joel hasta hoy. Es la cuarta referencia al día del Señor, que será un día grande y terrible, un día horrendo, el más horrendo en la historia de la humanidad, cuando el Dios del cielo va a venir con toda su ira, a descargar su ira y a cobrar venganza sobre sus enemigos, sobre aquellos que nunca rindieron su vida a Jesucristo. Por un lado, el Señor dice: voy a derramar mi espíritu, voy a llenar de poder mi iglesia para que testifique, para que profetice, no las ideas de su corazón, sino la voluntad de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Pero por el otro, en esos últimos días, voy a venir y voy a hacer guerra contra mis enemigos. Y de eso va a hablar abundantemente en el capítulo 3. Va a dar muchos detalles de cómo será ese día. Pero Juan en Apocalipsis capítulo 6 también hace una descripción similar a lo que Joel dice. En Apocalipsis 6, versículo 12 al 17, dice lo siguiente el apóstol Juan en esta visión que tuvo de los últimos tiempos: y cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, o sea, adquirió un color como de sangre, pues, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que estaba sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Te das cuenta? El lenguaje, la descripción,
¿Quién puede esconderse de la ira de Dios? Uno puede esconderse de la ira de cualquier ser humano, pero de la ira de Dios será un día aterrador, horrible. Y hermanos, una de las cosas que la iglesia tiene que advertir a este mundo es acerca de ese día. El derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia incrementa nuestra responsabilidad de anunciar a los incrédulos, de advertirles acerca de ese día. Qué bueno que les digamos, Dios es amor, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida. Pero hermanos, debemos decirles también, tú estás viviendo en pecado y estás en problemas con Dios, y si no te vuelves a Él, Él va a caer sobre ti como ladrón en la noche y te va a condenar. Si nosotros sabemos, hermanos, que esto que describe no solo Joel, ya hemos visto que hay 9 profetas del Antiguo Testamento describiendo características del día del Señor, también Jesús, también Apocalipsis, también lo vamos a ver en otros libros, cómo el Señor advierte acerca de ese día que Él va a venir a juzgar. Y la iglesia, nosotros conocemos esta realidad, sabremos que vendrá sobre aquellos que no están en Cristo, y lo creemos que va a suceder, ¿verdad que lo creemos? ¿No sería una crueldad de nuestra parte no advertirle a nuestros seres queridos y personas que conviven con nosotros acerca de estas cosas? Sobre todo ahora, en medio de una pandemia donde hay tanta muerte y dolor y sufrimiento, que la gente está sensible. Necesitamos decirles. Este es un tiempo propicio para predicarles acerca del pecado y de lo que la Biblia enseña que es la paga del pecado, que es la muerte. No en un ánimo ni en un tono legalista, ni como fariseos que juzgan a la gente, sino como decía Pablo, rogándoles casi con lágrimas que se vuelvan al Señor y escapen de la ira venidera. Si Dios no fuera justo y castigar el pecado, no sería Dios. Gente que dice, ¿por qué si Dios es tan bueno hace eso? Precisamente porque Él es Dios. Nosotros no somos dioses, Él es Dios. Hermanos, el propósito, escúchame con atención. A lo mejor tú piensas, es demasiado cruel decirle a la gente del juicio del Señor y de la ira del Señor y decirles de su pecado. Si tú piensas así, necesitas orar y entender el corazón de Dios. Estás engañado por el sentimentalismo mundano y emocionalismo. Jesús amaba a la gente y estuvo advirtiendo muchas veces acerca de ese día. Jesús habló más del infierno que del cielo en los evangelios. El propósito de anunciar el juicio venidero y la paga del pecado es ofrecerles, o sea, no es solo decirles eso, es ofrecerles la única vía de escape para el día del Señor. Y no son las obras, ni ritos religiosos, ni buenas obras, ni ser buena persona. La única vía de escape es el evangelio de Jesucristo, que invoquen el nombre del Señor para que se apiade de ellos y se vuelvan a Él de todo corazón. Es lo que Joel dice en el siguiente versículo, ahí en Joel 2:32, en el último versículo de nuestro texto. Después de hablar entonces del derramamiento del Espíritu y después de advertir del día grande y terrible del Señor, dice el 32, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Será salvo de qué? De la ira de Dios. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame.
La única manera de escapar de ese día grande y terrible, y hermano, a lo mejor alguien puede pensar, "Ay, yo ni voy a estar vivo para ese día, ya voy a morir antes". El día grande y terrible del Señor va a ser ese día o va a ser el día que te mueras. Digo, si te mueres sin Cristo, la persona que muera sin Cristo, ese día va directamente ante la presencia de Dios para ser juzgado. Y lo que va a determinar dónde va a pasar su eternidad no es si dio dulces a los niños, si dio de comer a los pobres, y si cada vez que hizo algo malo entonces hizo 10 cosas buenas para compensar y equilibrar en una balanza. A veces tenemos la idea de que así va a ser con Dios. No funciona así con Dios. La Biblia enseña claramente de Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa, la única manera de alcanzar salvación delante de Dios es creyendo que Jesucristo vino a morir para pagar tus pecados y llevar la ira de Dios que tus pecados merecen, las llevó. Él lo pagó en la cruz. Por eso murió en la cruz, para ser castigado en tu lugar y en mi lugar. El castigo que tú y yo merecíamos cayó sobre Él. Es la única manera de escapar. Es la única manera de alcanzar salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vemos una vez más a Dios, ese Señor que Joel les dijo: vuélvanse a Él de todo corazón, porque Él es piadoso, Él es clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Vuélvanse a Él. Una vez más, la misericordia de Dios extendiendo gracia, acaba de hablar y de profetizar del día terrible del Señor y les dice: pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque. ¿A qué se refiere esa expresión? Todo aquel que invoque es todo aquel que clame al Señor por misericordia. Todo aquel que invoque al Señor reconociéndolo como el único Dios verdadero y el único que puede salvar nuestra alma. Es un llamado a volverse a Dios, es un llamado para todo el mundo. Esta oferta es para todo el mundo. Y también en el texto de Joel 2:32 incluye, porque termina hablando del monte de Sión y Jerusalén. Bueno, es algo que luego podemos ver también en Romanos, donde el Señor promete que va a salvar a un remanente de la nación de Israel, pero la promesa es para todo el mundo. Digo, el ofrecimiento de salvación, que es nuestro tercer y último punto. Este ofrecimiento de salvación es para todos. Joel les está exhortando, volviendo al contexto de Joel, ¿te acuerdas cómo Joel les estaba exhortando a dejar de adorar ídolos? Y les llama: vuélvanse al Señor, y si se vuelven al Señor y lo invocan como el único Dios verdadero, entonces serán salvos. Ahora, cuando dice, esto es tremendo, cuando Joel dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, se está refiriendo directamente a Jesucristo. Te lo voy a demostrar. Hechos 2:21, regrésate a Hechos, les dije que íbamos a regresar. Hechos 2:21. Fíjate lo que hace Pedro. Cuando Pedro está explicando el cumplimiento de esa profecía de Joel, y te acuerdas, citó toda esa profecía ahí en Hechos 2. Miren el versículo 21. Hechos 2:21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en el 22 nos dice de quién está hablando. Dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes lo saben. O sea, Pedro está explicando, cuando Joel dijo: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, estaba hablando de Jesucristo. Les empieza a predicar de Cristo, del que Joel profetizó. Necesitan invocar el nombre de Jesús para ser salvos. Y él sigue hablándoles de Jesús. Y entonces en el versículo 36, bríncate al 36 ahí de Hechos 2, Hechos 2:36, y dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, o sea, el Mesías. Al oír esto,
conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. ¿Lo ves? Pablo también lo explica, y vamos al último texto que vamos a ver hoy, está en Romanos 10. Abre tu Biblia, Romanos 10. Después de Hechos te vas a encontrar con Romanos 10. Versículo 8. Fíjate lo que hace Pablo. Ahora no es Pedro, ¿verdad? Es Pablo, otro apóstol de Dios. Dice Romanos 18, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él, ¿en quién? Está hablando de Jesús, ¿verdad? Todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para con todos los que le invocan. Y mira el 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Está citando a Joel, ¿verdad que sí? Pero aquí, ¿a quién se refiere con todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? El mismo que dijo en el versículo 9, si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Joel, en su profecía, cuando dijo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Joel estaba apuntando directamente a la persona de Jesucristo, y eso nos lo explican Pedro en Hechos 2 y Pablo en Romanos 10. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, la gente se salvaba por la fe en el Mesías prometido, en el Mesías que iba a venir. Bajo el nuevo pacto, a partir de Cristo ahora, se obtiene la salvación por tener fe, por creer con todo el corazón en Jesús, el Mesías que ya vino. Y no hay otra manera. Invocar el nombre de Jesús como Señor equivale a reconocer y someterse a su deidad, reconocerlo como Dios, reconocer su autoridad, su soberanía, su poder, su majestad, su palabra, su gracia. Para ser cristiano, para nacer de nuevo, para ser salvo, se debe invocar el nombre del Señor Jesucristo personalmente. Y no se trata solamente de hacer una oración, hermanos, porque es un volverse a Él con todo el corazón. A veces decimos, o solíamos decir, repite esta oración para que seas salvo. Mucha gente la repite como perico y no nace de nuevo, porque no es de todo corazón, no se vuelven a Dios. Es un volverte a Dios, es un reconocer con todo tu corazón, decirle: Señor Jesús, en realidad yo confieso, yo reconozco que soy un pecador, que te he ofendido con mi manera de vivir, te he ofendido toda mi vida. No puedo salvarme a mí mismo, pero te pido que me salves. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste y que hoy vives y eres el único que puede salvarme. Señor, sálvame de mi pecado. Cuando uno hace esto con todo su corazón, es salvo, porque ha invocado el nombre del Señor Jesús. Yo te pregunto hoy, amado, amado que hoy has venido aquí, que estás siguiendo esta transmisión o ves el video después. Esta es la pregunta quizás la más importante que debes de hacerte en tu vida. ¿Has invocado el nombre del Señor Jesús
para que te salve. Has respondido al mensaje del Evangelio con fe, con una fe que se manifiesta en una obediencia al Señor Jesús. Porque es muy fácil llevar una cultura cristiana sin ser realmente cristiano. Es muy fácil aprender el lenguaje cristiano y oír música cristiana y tener una Biblia y hasta servir en la iglesia y aún ser pastor sin ser cristiano, sin volverse a Él de todo corazón. Era lo que Joel estaba advirtiendo a su generación. Es lo que el Espíritu Santo hoy advierte a su iglesia y a aquellos que están en la iglesia. Examina tu corazón, ¿estás realmente en Cristo? Creencia intelectual no es suficiente. Necesitas volverte de todo corazón, comprometerte con el Señor, con Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y vivir en fe en Él, creyendo en Él, confiando en Él. Hoy Él te está llamando. Vas a responder hoy al Señor. Él te está llamando. Vuélvete a Él de todo corazón. Escapa de la ira venidera. Esta pandemia, esta violencia en la sociedad nos apuntan, nos hablan de los efectos del pecado, pero nos hablan también de que viene un día en que el Señor va a traer algo mucho peor que una pandemia y mucho peor que un ejército de delincuentes a desbaratar la sociedad. Viene algo mucho peor, es el día terrible de la ira de Dios. Escapa, clama a Jesús por salvación, por perdón. Clama a Él que perdone tus pecados. No importa cuán negros sean tus pecados, Él promete que si son rojos como la grana, Él los puede hacer blancos como la blanca lana. Porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar a cualquier pecador sobre la tierra. Vuélvete a Él, Él te está llamando con misericordia. Él quiere que conozcas su misericordia y su gracia. Vuélvete a Él. Por último, ahí mismo estamos en Romanos 10. La iglesia, hermanos, la iglesia estamos en esta tierra para anunciar no solo el día del Señor, sino el ofrecimiento de salvación para todo el que crea. Dice el versículo 14. Estamos en Romanos 10, 13, pero ahora el 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, o el evangelio de la paz, como dicen otras traducciones. Es un grave error creer que solo los ministros de Dios, los que sirven en la iglesia, deben predicar el evangelio de Jesucristo. En la iglesia todos tenemos el Espíritu Santo y todos tenemos el Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo. En la iglesia, hermanos, todos somos sacerdotes del Señor, de acuerdo a Primera de Pedro y de acuerdo a la Biblia. No es solo un grupo seleccionado. Aún los pastores, pues tenemos ese llamado a servir, pero somos exactamente igual que tú, tenemos el mismo espíritu y estamos para hacer juntos la obra del Señor. Los cristianos debemos advertir a la gente acerca del día del Señor, que el Señor vendrá a juzgar la tierra y condenar pecadores. Él castigará por la eternidad a los pecadores, pero también debemos invitarlos a invocar el nombre de Jesús para que puedan ser salvos. Quiero ir terminando, si puede ir pasando el grupo, porfa. Te pregunto, ¿estás viviendo en la llenura del Espíritu Santo? La evidencia de alguien que está, y ser lleno del Espíritu Santo, hermano, consiste en esto, no te la quiebres mucho. Consiste en someter tu vida al gobierno del Espíritu Santo, o sea, que Él controla tu vida. Tu vida o la controlas tú o la controla Él.
Y Efesios 5 nos dice, sean llenos del Espíritu, o sea, sean controlados por Él, rindan su vida a Él. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo es una vida quebrantada delante de Dios. Y es una vida que testifica de Cristo con los perdidos, amándolos, no como un fariseo, juez que se cree superior, amándolos, muchas veces ayudándoles a suplir sus necesidades, mostrándoles el amor de Cristo con hechos, pero también predicándoles el evangelio de salvación. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Hoy, hermanos, lo que estamos viviendo nos da testimonio. Nadie la tiene segura para el día de mañana. Nadie. Cada vez que ves un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, puede ser una de las últimas veces que lo veas. Puede ser que en 1, 2, 3 días o 2, 3 semanas el Señor lo llame a cuentas. ¿Cuándo fue la última vez que regalaste un Nuevo Testamento? Que invitaste a alguien a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, volvámonos a Dios de todo corazón y recibamos de Él la llenura de su Santo Espíritu. Pero también, hermanos, volvámonos a nuestro prójimo y amémosles lo suficiente para advertirles el peligro tan grande que significa vivir en pecado. Amémosles lo suficiente para anunciarles a Cristo y ellos puedan venir a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, amado Señor, si tú no aplicas esta palabra al corazón, todo es en vano, Dios. Señor, hoy no queremos ser oidores olvidadizos, no queremos ser rebeldes a tu voz. Señor, yo te doy gracias por la fe de mis hermanos y de estar hoy aquí, Señor, presentes. Honra esa fe, Señor, pero yo te pido, cambia nuestro corazón. Gracias por mostrar tu misericordia, tu gran misericordia, al enviar tu Santo Espíritu a morar en nosotros. Señor, ayúdanos a buscar cada día la llenura, el control de tu Espíritu. Ayúdanos a dar testimonio de Cristo, Señor. Gracias que en tu gracia nos libras de condenación eterna y de tu ira. Pero Señor, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a amar más a nuestro prójimo, de manera que salgamos con denuedo a anunciar el evangelio de Cristo con quienes están perdidos como ovejas sin pastor. Oh Señor, ayúdanos. Y ahí con tus ojos cerrados, amado, si tú no has rendido tu vida a Cristo, este es el día de salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Este mundo no puede saciar tu alma. No puede saciar tu alma. Solo Cristo es la fuente de vida. Ven, Él es un Dios de misericordia, lento para la ira, que retarda sus juicios, que atrasa su juicio. Muchas veces lo retarda porque da tiempo al arrepentimiento. Hoy vuélvete a Él. De todo tu corazón clama al Señor y dile: Señor, vengo tal como soy. Reconozco que soy un pecador, pero tú sálvame. Gracias que moriste por mí en la cruz. Resucitaste y hoy vives para dar vida. Señor, reconozco que solo tú puedes salvar. Solo tú puedes salvar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pueden tocar una vez más el canto de Solo Jesús puede salvar, por favor. Vamos a terminar adorando al Señor con este canto.
la muerte venció. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Precioso eres, Señor. Precioso eres, Señor. Por favor, Padre, bendice tu iglesia. La has bendecido abundantemente. Hoy nos has bendecido, Señor, con tu presencia, tu palabra. Pero, Señor, que podamos ir a casa y vivir lo que hemos hoy escuchado de parte tuya. Ponemos en tus manos. Dios bendice cada familia y guarda a tu iglesia. Confiamos que así será porque tú lo has prometido. Y gracias porque estás cumpliendo tus propósitos en este tiempo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, puede tomar su asiento, por favor. Y vamos a empezar a desalojar. Piedad, ¿nos ayudas?